Bueno, si les parece bien, vamos a empezar. Soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego, y me da mucho gusto darles a todos ustedes la bienvenida a este webinar, a esta sesión de información justamente sobre los DACAs, sobre este importantísimo programa que ya tiene casi digamos, en todo el proceso, ahorita les platico, tiene casi 20 años, casi 2 décadas. Este realmente es un programa del Consulado General de México en San Diego, California. Bienvenido, embajador Carlos González Gutiérrez. Gracias a ti y a tu equipo por organizar esto, y me encanta la idea que el Centro de Estudios México Estados Unidos se asocie con el consulado y le facilite las cosas al consulado para hacer esta importante sesión. Felicidades, Carlos, a ti, a Patricia Pinzón y a todo tu equipo por el reflejo. Hace apenas una semana, el 7 de diciembre, y si no ahorita van a corregir los abogados, el Departamento de Homeland Security reinstituyó DACA, que había estado desde septiembre de 2017 fuera de circulación. Entonces, me parece de la mayor importancia esta información para quien nos escucha, que sepa justamente, que escuche de voces profesionales que trabajan con el consulado, qué es lo que se tiene que hacer. Déjenme hablar 3 minutos digamos, como introducción de qué es DACA, y ahorita le paso la palabra al embajador Carlos González Gutiérrez. Realmente todo empezó, yo diría, en 2001, cuando por primera vez hubo una legislación que se llamó, fue la primera versión del Development, Relief and Education for Alien Minors, el famoso DREAM Act, que por primera vez arrancó en 2001. 9 veces se intentó que el Congreso, el Capitolio, aprobara esta legislación y nunca se logró, y eso llevó justamente al presidente Barack Obama en junio de 2012 a hacer esta orden ejecutiva para permitir que quienes llegaron antes de los 15 años a los Estados Unidos pudieran justamente aprovechar esta medida. Me parece, digamos, entonces ya tiene casi 20 años esta iniciativa de tratar de lograr que estos, la mayoría mexicanos, centroamericanos, pero todas las latitudes que llegaron sin documentos de niños de la mano de sus papás, se les permita quedarse en los Estados Unidos. Según Jeffrey Passell, hay 1.7 millones de personas que podrían acogerse a la medida, y según el Migration Policy Institute, 1.3 millones de personas. Ese es más o menos el rango, entre 1.7 y 1.3, y según el Migration Policy Institute, hasta 2020, 646,000 personas han utilizado la medida, y este es algo muy importante. Si estamos pensando en mexicanos, más o menos se habla de 1 millón de mexicanos. Quiere decir que más o menos, poquito menos del 20% de los mexicanos que no tienen documentos son DACAs. Estamos hablando que esto es sería, en caso de lograrse una regularización para todos los DACAs, estamos hablando de un 20%, casi un 20% de todos los indocumentados mexicanos. Le platicaba a nuestros ponentes que justamente el miércoles de la semana pasada, el investigador del Colegio de la Frontera Norte, mi tocayo Rafael Alarcón, nos hizo una presentación de un trabajo que se llama DACAMENTE, es decir, de a los que podían haberse acogido a la medida que han sido deportados. Y la verdad es que quisiera compartir con ustedes 3 estadísticas. La primera es, bueno, primero se les llama la generación 1.5, es decir, tienen algo muy de Estados Unidos, algo muy especial porque llegaron de niños. Entonces, evidentemente hablan un inglés que no hablamos los que aprendimos inglés de adultos, por ejemplo. Ahorita, si escuchan a Irving y si escuchan a Dulce, se van a dar cuenta del inglés que hablan. Entonces, pero las estadísticas, les comparto 3 estadísticas que dio Rafael Alarcón. Fíjense qué interesante. De los migrantes mexicanos que han deportados a México, los que dijeron haber llegado a México con menos de 15 años, casi el 60%, el 59.1% tenía la prepa terminada. De los que
llegaron a Estados Unidos cuando tenían más de 16 años, solamente el 22.1% tenía la preparatoria terminada. O sea, casi 3 veces más los que llegaron de niños terminaron la prepa que los que vinieron ya de adultos. Otro tema muy importante es que esos, digamos, que dijeron haber llegado de niños a Estados Unidos, el 77% dice hablar inglés y la población en general deportada de arriba de 6 años, solamente el 7.8% dice hablar inglés. Pues el cambio es abrumador. Y otro tema muy interesante, el 49% de los que llegaron con menos de 15 años dice que ellos van a intentar, pase lo que pase, retornar a Estados Unidos y solamente el 26% de la población en general. Eso les dice algo muy importante de esta población muy especial, los llamados DACAs o soñadores. Es que felicidades, Carlos González Gutiérrez, por esta convocatoria. Gracias a todos por escucharnos. Le paso la palabra al cónsul general, embajador Carlos González Gutiérrez. Él va a llevar toda esta reunión. Adelante, Carlos, por favor, y él va a introducir desde luego a los panelistas de este día. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias, Rafael, te lo aprecio mucho. Gracias por la oportunidad que nos das. Eres nuestro anfitrión y el consulado también aprecia mucho la sociedad que hemos logrado construir entre el centro y el consulado para beneficio, creo, de la comunidad, utilizando esta plataforma maravillosa que nos permite llegar a tanta gente de un solo golpe. Esta vez nos acompañan tres panelistas muy prestigiados que con el ánimo de aprovechar el mayor tiempo posible, yo los voy a presentar de inmediato, cederles la palabra y luego pasaríamos a las preguntas y a la sesión de preguntas y comentarios. Deben ustedes ver ahí entre sus opciones el mundito, un símbolo que permite, un globo terráqueo, digamos, que simboliza la posibilidad de traducir. If anybody listening would like to hear this in English, it's only a matter of pushing that button, and there's a simultaneous translation service right now. Gracias otra vez al centro y a UCSD y a Rafael y a su equipo por facilitar la traducción simultánea. Los tres panelistas son los siguientes. Jan Joseph Bejar, que es abogado migratorio, abogado por la Universidad de San Diego, es el abogado titular en la firma Jan Joseph Bejar Esquire, ha sido abogado consultor del Consulado General de México en San Diego por más de 25 años. Es miembro de la Asociación de la Barra de Abogados de San Diego. Fue también vicepresidente del capítulo San Diego de AILA. Sus logros le han llevado a ser reconocido con el premio anual de Super Lawyer por 15 años consecutivos y fue galardonado en 2017 por el Gobierno de México con el prestigioso premio OTLY, reconocimiento que se otorga a aquellos que facilitan el camino a otros mexicanos a través de sus logros y conocimientos. También nos acompaña como panelista Dulce García. Ella es abogada por la Cleveland Marshall College of Law y politóloga por la Universidad de California en San Diego. Dulce García creció en Logan Heights, una comunidad que, como ustedes saben, es predominantemente mexicana y mexicano-americana. Como indocumentada, le resultó imposible encontrar ayuda financiera después de la escuela secundaria. A pesar de ello, venció todos los obstáculos inherentes a este estatus hasta concluir sus estudios universitarios. Abrió su práctica privada en 2016 y desde entonces se ha dedicado a asesorar a la comunidad sobre sus derechos. Es voluntaria para representar a clientes de bajos ingresos en los tribunales en colaboración con nosotros, el Consulado General de México en San Diego y varias organizaciones no lucrativas. En 2017, Dulce y otros beneficiarios de DACA formaron el San Diego Border Dreamers para abogar por leyes y políticas de inmigración más humanas. Finalmente, el tercer panelista es Irving Hernández. Irving es un dreamer,
de la región fronteriza de San Diego, California. Llegó a los Estados Unidos a la edad de 6 años y venció diversas barreras para finalmente graduarse de la carrera de Ingeniería Aeroespacial por la Universidad Estatal de California. Irving es actualmente gerente en una firma migratoria y activista en el movimiento DACA. Ha sido entrevistado por diversos medios de comunicación nacionales e internacionales. También fue editor invitado del diario The Guardian y ha contribuido a la narrativa de Border Dreamers, concientizando sobre lo que significa ser un dreamer viviendo en la región fronteriza. El orden en el que ellos harán sus presentaciones es Jan Béjar primero, el abogado Jan Béjar, posteriormente la abogada Dulce García y finalmente el ingeniero Irving Hernández. Sin más, Jan, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Rafael, por abrirnos esta ventana. Y quiero decir que para mí la restauración del programa DACA por orden judicial aunada al dulce fin de la era trumpiana es un momento de plena celebración, un verdadero alivio. A 8,5 meses de asumir el poder, en septiembre de 2017, Trump ordenó al Departamento de Seguridad Interna, DHS, eliminar uno de los logros más importantes de Barack Obama, el programa DACA, el cual había brindado una importante oportunidad a cientos de miles de jóvenes quienes vivían en Estados Unidos sin calidad migratoria, a integrarse al sistema, lograr vivir una vida pseudo normal y poder tomar ventaja de las oportunidades básicas que ofrece este país a sus habitantes. Aún sin darles residencia legal, les abrió el camino para trabajar y seguir estudiando, y no quedar restregados a vivir en las tinieblas como ha sido y sigue siendo la experiencia de padres de muchos de ellos, limitados a aceptar trabajos mal pagados, sujetos a abusos y teniendo que cuidarse cada vez que salen a la calle de que no esté por ahí rondando la migra. Como dijo Rafael, el programa DACA no nació de la nada. Fue, de alguna manera, un resultado de una semilla plantada hace casi 2 décadas, en 2001, por un congresista demócrata en Illinois. Inicialmente se le conoció como el Immigrant Children's Educational Advancement and Dropout Prevention Act, que después pasó a conocerse como el mucho más fácil de pronunciar Dream Act. De ahí que a los beneficiarios de DACA se les conozca como Dreamers. La meta de esa propuesta era proveer a muchachos indocumentados la oportunidad de seguir estudiando para mejorarse y salir adelante. Por más de una década se presentaron diferentes propuestas ante la legislatura para la autorización del Dream Act, todas ellas rechazadas ya fuera por el Senado o por el Congreso. Cuando después de 4 años como presidente, Barack Obama no había logrado que el Congreso reformara la ley de inmigración, tomó la iniciativa y fue cuando implementó el DACA. Fue como orden ejecutiva, no como ley, y fue una medida reformista para tratar de nivelar la ecuación. Quiero pensar que la idea detrás de todo esto era crear conciencia de que tratar a los demás con un mínimo de justicia no le quita nada a nadie y nos mejora a todos como nación y como sociedad. Perdón, analicemos su significado. DACA es acción diferida para personas que arribaron como niños. Acción diferida simplemente significa que el Servicio de Inmigración diferirá o no tomará acción para deportar a aquellos que califiquen para el programa. No les provee un beneficio permanente, pero sí implica que el gobierno no tomará acción en contra de esas personas mientras reúnan los requisitos básicos. Lo que sí provee es permiso para trabajar y de ahí la apertura de puertas para obtener un seguro social, licencia de manejar, una identificación oficial y, en pocas palabras, integrarse a la sociedad en la que viven sin miedo. El plan de la administración Obama también contemplaba expandir los beneficios a padres de niños americanos, pero la implementación de esa fase fue detenida por un juez en Brownsville, Texas. Aun cuando
provee un beneficio importante. DACA no es residencia permanente, lo cual nos lleva a la pregunta, ¿por qué dedica la administración Trump tanta energía y recursos para tratar de eliminarlo? En mi opinión, la respuesta se reduce a dos palabras: ignorancia y odio. Trump desperdició muchos millones de dólares intentando destruir algo que no le causaba daño absolutamente a nadie y que al contrario mejoraba las condiciones del país, permitiendo a un sector marginado de la población buscar salir adelante por sus propios medios, estudiando y trabajando. La idea es que cada quien desarrolle su propio potencial. Y dos ejemplos de esto son precisamente Dulce García e Irving Hernández, quienes gracias a DACA han podido terminar carreras profesionales en Estados Unidos. Como dijo el cónsul, Dulce es abogada de inmigración, Irving es ingeniero en aeronáutica y son motivo de orgullo no solo para sus familias, sino también para toda la comunidad migrante, porque han demostrado hasta dónde se puede llegar. Más adelante los escucharán en este programa. La cronología importante de la lucha por salvar DACA es la siguiente. En septiembre 5 de 2017, la administración Trump giró un memorándum cancelando DACA. Varias demandas surgieron inmediatamente en cortes federales, resultando en órdenes frenando la implementación del memorándum y eventualmente muchas de esas demandas fueron consolidadas por la Suprema Corte. El 18 de junio de este año, 2020, la Corte giró una orden bloqueando la eliminación del programa DACA, indicando que las razones de Trump eran arbitrarias y motivadas por capricho. En esta decisión, la Corte claramente evitó opinar sobre la legitimidad del programa DACA o su eliminación, y no dijo que la administración Trump no podía eliminar DACA, únicamente que lo había tratado de hacer sin cumplir las reglas necesarias. Haciendo esto, dejaron abierta la puerta para que lo pudiera seguir intentando Trump. Cabe mencionar que los jueces Gorsuch y Kavanaugh, ambos mencionados o nombrados a la Suprema Corte por Trump, se opusieron a la decisión de la mayoría. En respuesta a la decisión de la Suprema Corte y con la puerta aún abierta, el 28 de julio de 2020, el secretario interino del DHS, Chad Wolf, emitió un memorándum cancelando las previas medidas de la administración Trump para eliminar DACA, dándose así tiempo para reconsiderar las medidas para la eliminación del programa, e instruyó al Servicio de Inmigración rechazar solicitudes de nuevos solicitantes y limitar extensiones a un año en vez de 2. El 14 de noviembre de 2020, el juez Nicolás Garaufis de la Corte Federal en Brooklyn, Nueva York, declaró sin validez el memorándum de Wolf en virtud de que su señalamiento como secretario interino se llevó a cabo nuevamente sin cumplir las reglas requeridas y consecuentemente carecía de autoridad alguna. Y el 4 de diciembre ordenó al DHS anunciar en su página web la plena reimplementación del programa DACA en su forma original, o sea, antes de las medidas de revocación tomadas en septiembre de 2017, incluyendo aceptar solicitudes nuevas de personas que no habían tenido DACA antes. Es muy interesante notar que la opinión del juez Garaufis consta de 11 páginas, de las cuales las primeras 9 son la lista de los abogados, asociaciones civiles e instituciones que contribuyeron a los argumentos legales a favor de los soñadores, lo cual demuestra un gran compromiso cívico de varios sectores de la sociedad americana con esta causa. En junio 2020, según las estadísticas, más de 645,000 personas estaban ya inscritas en el programa DACA. Y como dijo Rafael, se estima que hay otras 685,000 aproximadamente que califican para el beneficio, incluyendo personas que cumplieron la edad requerida para presentar la solicitud después de septiembre de 2017 y que no pudieron hacerlo precisamente porque estaba frenado por el memorándum de Trump. Para calificar para DACA, la persona necesita reunir los siguientes requisitos: haber nacido después del 15 de junio de 1981, haber ingresado antes de cumplir 16 años,
haber estado físicamente aquí el 15 de junio del 2012, cuando se implementó DACA, y al momento de someter la solicitud, haber estado ilegalmente aquí el día en que se abrió DACA, haber residido continuamente desde junio 15 de 2007 hasta el presente, reunir ciertos requisitos educativos como es completar preparatoria, lo que en inglés es high school, o en su defecto estar inscrito o haber completado un programa de educación adulta que se conoce como el GED. También pueden cumplir con el requisito habiendo prestado servicio militar de manera honorable en las Fuerzas Armadas Americanas. Y por último, no haber sufrido una condena por ciertos crímenes que se consideran peligrosos. La semana pasada, la página web del Servicio de Inmigración finalmente anunció que la agencia empezará nuevamente a aceptar solicitudes de DACA, incluyendo solicitudes de personas que nunca la habían solicitado. Y cabe mencionar que al finalizar la era Trump, el muro nunca se concluyó y DACA no ha sido eliminado. A pesar de estos logros, DACA aún peligra. No perdamos de vista que la Suprema Corte dejó la puerta abierta y no obstante las numerosas derrotas de Trump al respecto, el próximo 22 de diciembre está programada una audiencia en Corte Federal en Texas, en un caso más presentado por el estado de Texas y 9 otros estados buscando la eliminación del programa, argumentando, número 1, que es ilegal y número 2, que sobrecarga recursos estatales de salud y educación. Aun cuando el presidente electo Joe Biden prometió la restauración de DACA, es posible que una decisión negativa en este caso pudiera limitar u obstaculizar sus opciones. Un último comentario y advertencia. No perdamos de vista que en 2017 este país dio un giro de 180 grados y pasó de tener al mejor presidente que ha tenido en más de 50 años a ser regido por el peor déspota en toda su historia. No descuidemos el futuro y asegurémonos que siempre haya candidatos a la presidencia, sin importar el partido al cual pertenezcan, que puedan unificar al país para evitar el sangrado que hemos visto durante los últimos 3 años, 10 meses y 24 días. Gracias. Muchísimas gracias, Jan. Te agradezco mucho. Antes de cederle la palabra a Dulce, quisiera recordarle a todas las personas que nos están viendo que esto se está transmitiendo, por supuesto, vía Zoom y que por tanto pueden hacer sus preguntas por esta vía. Yo las recibiré aquí y se las formularé a los ponentes. Si ustedes quieren ser identificados, es cuestión de que indiquen su nombre. Si no quieren ser identificados, es cuestión de que lo digan y yo no leeré su nombre tampoco. Si quieren destinar la pregunta a alguien específico, igual. Si lo quieren a cualquiera que responda, pues simplemente no especifiquen destinatario. También estamos transmitiendo esto en el Facebook, en la cuenta vía Facebook del consulado. Así que también por ahí pueden ustedes formular sus preguntas. Le cedo pues la palabra a la abogada y también Dreamer Dulce García. Muchísimas gracias, cónsul, y a todos. Gracias, Jan, por recalcar algunos datos de nuestro movimiento. Efectivamente, es un momento de celebración para nosotros, a los que somos recipientes de DACA y los que estamos en este país todavía sin documentos. Yo llegué a este país desde el 87 y aún hasta el día de hoy sigo sin un pasillo a la ciudadanía, sin poder considerarme un residente permanente y sin las protecciones y derechos de un ciudadano. Efectivamente, el programa de DACA no me da este pasillo a la ciudadanía, solamente me permite estar aquí dentro del país con un permiso de trabajo y sabiendo que por lo menos por el día de hoy no soy deportable. Pero sí me gustaría contar un poquito de mi historia de lo que es llegar a este país solamente con nuestra familia, ¿no? Yo llegué aquí con mis hermanos, con mis padres y ya sin nada, ¿no? Soy muy orgullosamente mexicana, pero reconozco que también en México hay muchísimo trabajo por hacer y es una de las razones por las que tuvimos que venir aquí a Estados Unidos.
Y la vida aquí en Estados Unidos, pues no fue muy fácil, ¿no? Fue sacrificio tras sacrificio para poder cumplir nuestros sueños. Y al ser admitida a varias universidades en secundaria y al hablar con mi consejero que me tenía que haber dado guía sobre a cuáles universidades asistir después de high school, desafortunadamente mi consejero me dijo, no vas a poder ir a ningún lado, ni siquiera vas a poder ir al colegio aquí comunitario. Yo escuché esas palabras porque en ese momento todavía no estaba el programa DACA en pie. Y de ahí fue una serie de sacrificios increíbles para poder pagar los estudios, para poder continuar trabajando sin documentación, lo que le llamamos en las sombras. Como dijo Jan, efectivamente siendo víctima constante de abuso, obteniendo un salario menos de lo que dicta la ley, menos del salario mínimo. Y si nos ponemos ahora en 20 años después, todavía estamos en esta situación donde hay 11 millones de personas en este país sin permisos de trabajo y sufriendo las mismas cosas que yo estaba sufriendo en esos momentos. Eso fue la importancia de ganar DACA, porque hay 300,000 personas que se graduaron jóvenes que se graduaron de high school sin esta protección de DACA y que ahora van a poder tomar este beneficio. Se estima que solamente aquí en el condado de San Diego hay 40,000 recipientes de DACA. 40,000 recipientes de DACA en el condado de San Diego, que tenemos familias aquí y muchos sin documentos. Esto efectivamente fue un movimiento y hemos llegado hasta este momento gracias a los esfuerzos de tantos jóvenes que sacrificaron tanto para poder obtener este programa de DACA. Sí se le agradece al representante de Illinois que introdujo esta legislativa desde hace años atrás, pero cuando el presidente quitó el programa en el 2017, fuimos nosotros los que tuvimos que demandar al presidente para poder obtener esta orden que nos permitía renovar estos últimos años nuestros permisos de trabajo. Y gracias a nuestros esfuerzos ganamos en el primer nivel de la corte, en las apelaciones de la corte, y llegamos con nuestro caso hasta la Corte Suprema y recibimos el gane este año. Como dijo Jan, en junio de este año recibimos la noticia de que efectivamente habíamos demandado al hombre más poderoso del país y posiblemente del mundo, y que habíamos ganado y que íbamos a poder restaurar DACA. Y de nuevo esta administración sacó otro memorándum quitándonos protecciones de DACA. Entonces volvimos a demandar y volvimos a ganar. Entonces, esta es una demostración de nuevo del poder que tenemos, aunque no tengamos papeles dentro de este país, para movilizarnos. Igual para sacar a este presidente de la oficina, nos movilizamos, hicimos la diferencia. Entonces, para la gente que por alguna razón se queda fuera de este programa de DACA, porque sí son muy, muy específicos los requisitos para este programa, que no pierdan esperanzas, sigan adelante para cumplir sus sueños. Ya obteniendo nuestra educación, nadie nos la puede quitar. Incluso si soy deportada el día de hoy, nadie me puede quitar mis títulos de las universidades. Entonces, continúen, porque nosotros vamos a continuar hasta que tengamos un pasillo a la ciudadanía. Efectivamente, el caso de Texas continúa el día de hoy, que sigue amenazando este programa de DACA. Entonces, mientras no tengamos un pasillo de la ciudadanía, no vamos a poder estar tranquilos. Tendremos siempre este peso encima de que tal vez algún día van a venir por mí o van a venir por mi familia. Y eso es lo que hemos vivido, en mi caso en particular, desde el 1987, con esta incertidumbre de que tal vez el día de hoy me van a deportar. Entonces, sí, estamos celebrando este gane con el programa de DACA, pero hay que recalcar que hay mucho trabajo todavía que hacer. Y más que nada, como movimiento, tenemos que seguir unidos para hacer esta diferencia, porque sí se puede, sí se logró y queremos ir por más ahora, ¿no? Gracias al programa de DACA, sí tengo mi despacho, puedo ejercer como abogada y ser parte del programa de PALE, ¿no? Que está haciendo una gran diferencia aquí en San Diego al ofrecer consultas gratuitas, ¿no? Me gustaría ahora
que ya se ganó esta abertura de nuevo del programa DACA, advertirle a la gente sobre posibles fraudes y abusos que existe, especialmente cuando nuestra comunidad es muy vulnerable. Nuestra comunidad migrante sin tener recursos constantemente somos víctimas de fraude, personas que se hacen pasar como abogados. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado. Por favor, consulten con abogados y consulten con el consulado mexicano porque está ofreciendo consultas gratuitas. Y no solamente aquí en San Diego, sino en todo el país es muy importante usar recursos, lo que son las organizaciones sin fin de lucro y del consulado mexicano, de sus consulados si es que no son de México. Y por último, me gustaría de nuevo agradecerle a nuestra comunidad porque pues en nuestra comunidad no podríamos haber hecho todos estos logros, ya sea Irving y yo. Hay que recalcar que eh, eh, todos los recipientes de DACA no somos lo mismo, ¿verdad? Somos muy distintos, con diferentes visiones y sueños. Hay personas que son trabajadores y que son trabajadores esenciales. 200,000 personas se han calificado dentro del programa de DACA como trabajadores esenciales, 200,000 padres de familia. Entonces, no todos tenemos este mismo pasillo de ser ingenieros o ser abogados o ser doctores, pero sí hay que recalcar que todos somos humanos y necesitamos programas de este tipo para poder continuando y sostenernos nosotros mismos y sostener a nuestras familias. Entonces, estamos más que contentos al celebrar este momento el día de hoy y seguir adelante para empujar para un pasillo de la ciudadanía, para entonces seguir dentro de este país con la seguridad de que somos ciudadanos y protegidos. Entonces, muchísimas gracias de nuevo por este panel. Y bueno, más que contenta. Entonces, ahí les cedo de nuevo la palabra, Cónsul. Gracias a ti, Dulce, gracias por tu compromiso con la comunidad, por todo el tiempo que, al igual que Jan y otros abogados, Pale y abogados consultores nuestros que donan su tiempo, su talento para beneficio de la comunidad trabajando con nosotros, con el consulado. Antes de cederle la palabra a Irving, yo quiero, para beneficio de quien nos está escuchando, darles el teléfono mediante el cual pueden ustedes solicitar una cita aquí en el Consulado General de México en San Diego. Como decía Dulce, nosotros les podemos ayudar consiguiéndoles asesorías legales. El teléfono es 619-231-3847, 619-231-3847, o bien pueden escribir un correo electrónico a protección@consulmexsd.org, protección@consulmexsd.org. Si no lo tomaron, no se preocupen, antes de que terminemos nuestra sesión de hoy, repetiré esta información. Ahora, nuestro último panelista, antes de pasar a sus preguntas y comentarios, ya hemos recibido algunas, síganlas enviando, las leeremos todas. Irving, por favor. Hola, muy buenos días, Cónsul, Jan, hola Dulce, indocumentados y sin miedo, undocumented and unafraid. Eso ha sido nuestra, pues, llamada de lucha en esta guerra. En sí, para mí, DACA ha sido un paso adelante, nunca ha sido el techo. En sí, no es lo que hemos estado peleando, en sí es el principio, el inicio. Y bueno, más que nada, aquellos que puedan aplicar este programa, que lo hagan. En sí, este programa me ha ayudado. Yo vine aquí, soy originario de Jaltianguis, Guerrero, México. Vine a los 6 años en el 2000 y he vivido aquí en San Diego desde entonces. Entonces, en sí ha sido, como lo explicó Dulce, un poco difícil. Ir a una tierra extraña buscando, pues, oportunidades. En sí he vivido cosas que, pues, a veces no se lo deseo a nadie. Pero más que nada, en sí es un riesgo que tomé con mi familia el aplicar este programa en el 2012. En sí, el confiar en el gobierno que no usara mis datos para deportarme a mí y deportar a mi familia fue de nuevo un gran riesgo, pero un riesgo que mi mamá y mi papá y yo decidimos tomar
Y en sí, ese riesgo me ayudó a terminar una carrera de ingeniería aeroespacial de la Universidad de San Diego State sin deuda, porque tuve la oportunidad de trabajar durante todo ese tiempo y pagar por mis estudios. En sí, gracias a DACA he podido viajar a varias partes de Estados Unidos y en el 2015 pude obtener el permiso Advanced Parole, el permiso de salida por avanzado, y finalmente, después de 15 años, pude ver a ciertos familiares que pues nunca creí que iba a tener la oportunidad de ver en mi vida. Eh, Más allá, en sí es entender de que pues que se puede. Mi papá siempre trabajó en construcción y pues hasta yo pensé que eso iba a ser mi carrera, pues ya que era muy difícil saber cómo iba a ser mi futuro. Hasta tuve una tía que le dijo a mi mamá y yo la escuché, tu hijo nunca va a poder ir a la universidad porque él no tiene papeles, él no tiene seguro social. Y en sí, eso es el miedo en nuestra comunidad, el miedo de no saber, de vivir en las sombras. En el 2017, cuando Jeff Sessions salió para quitar DACA, en sí entendí que hay una razón que estamos aquí, que en sí aquellos que han sido beneficiados por DACA tienen el deber de hablar por aquellos que no estaban en el programa. En sí, para mí, DACA ha sido una cosa urgente desde esa fecha del 2017, porque entendía que había muchas personas que iban a cumplir los 15 años, que estaban listos para graduarse de la high school, que no tenían esa protección, que le jalaron en sí la carpeta debajo de los pies y tenían que regresar a una vida viviendo en miedo. Aquí en San Diego vivimos en una ciudad fronteriza, donde si vas un poco al este en el 8, te topas con una revisión. Si vas un poco al norte, hacia Los Ángeles, te topas con otra revisión. Y en sí, el vivir en esa situación, no saber si en tu ida a visitar a tus familiares o ir a tu universidad, te iba a tocar la revisión del 15, del 5, y eso iba a ser todo en tu futuro. Entonces, para mí DACA ha sido un gran paso. He podido hablar con legisladores aquí de los Estados Unidos. Tuve la oportunidad también de estar en una junta con el actual presidente electo, Joe Biden, y también presentar al senador Bernie Sanders aquí a la región de San Isidro. Entonces, para mí, nuestra lucha para la ciudadanía es más que nada una manera de que obtengamos nuestra humanidad de nuevo. En sí es un pedazo de papel que nos está limitando. En sí nosotros debemos de ser reconocidos como seres humanos. DACA es una gran segunda oportunidad para muchos que de nuevo, consulta con un abogado, mira si puedes aplicar y en sí con este programa puedes obtener un seguro social. En sí son pasos de nuevo que van a cambiar tu vida y de nuevo es exigir y pelear por lo siguiente. En sí, DACA no fue algo que se nos regaló, fue algo que luchamos para obtener. Y en sí es algo que vamos a seguir teniendo que luchar. Hasta hoy en día, pues la situación con DACA me sigue limitando. En el 2017 me gradué como ingeniero espacial. Dado la carrera e industria aeroespacial aquí en Estados Unidos, muchas compañías requieren la ciudadanía americana. Yo no la puedo obtener y en sí es algo que para mí es algo que yo tengo que seguir luchando. Pero en sí no es necesario de que vayas a una universidad para que este gobierno pueda reconocer tu humanidad. And so for everybody out there being hesitant about applying for deferred action, it's a leap of faith. For me, it has given me so many opportunities. This is a step, this is not the ceiling. De nuevo, les agradezco a todos por tenerme y espero que pues en sí toda esa información pueda pues ayudar a contestar sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Irving, te lo agradezco mucho. Pasamos de inmediato a las preguntas y comentarios. Yo le suplicaría a los panelistas ser breve en las respuestas porque tenemos muchas preguntas, hay mucho interés y quisiéramos
que hubiera oportunidad de contestar todas. Varias preguntas tienen que ver de nuestros amigos de los medios, en el sentido de si se puede compartir la grabación de este webinar. Sí, efectivamente la vamos a compartir. A los amigos de los medios les pediríamos entrar en contacto con Adriana Baselis, nuestra agregada de prensa. Ella distribuirá una copia del webinar y en general quien quiera posteriormente revisarlo, estará una copia permanente en nuestro sitio web, en nuestra cuenta de Facebook. Ahí podrá volver a ver la grabación de esta sesión. Entonces, pasando a las preguntas. La primera pregunta es para Jan y es de Julieta González. Si mis papás no se encuentran en Estados Unidos, pero yo califico para DACA, ya cumplí 18 años y estoy asistiendo a un centro comunitario. ¿Podría yo solicitar DACA si mis papás no están presentes? Absolutamente. Si cumple con los requisitos, es mayor de edad, tiene 18 años y sí puede solicitar por sí misma. Siguiente pregunta para Jan. ¿Qué pasa si entré legalmente con visa a Estados Unidos? El requisito es de que la persona haya estado indocumentada a partir de junio 15 del año 2012. Si entró con visa y su estadía legal venció antes de junio 15 de 2012, esa persona califica si reúne todos los demás requisitos. Pregunta para Dulce o para Jan de CW News. ¿Hay posibilidad para menores que hayan llegado después del 2007? Dulce. Bueno, la fecha es junio 15, ¿verdad? Tenemos que ver junio 15 específicamente, pero esta es la importancia de consultar con un abogado porque nosotros podemos ver si hay otras maneras de poder arreglar para uno. A veces las personas hasta son ciudadanas y ni se dan cuenta dependiendo de su historial familiar, ¿no? Entonces es muy importante consultar con un abogado para ver otras opciones, pero junio 15 de 2007 es la fecha clave para ver cuándo es que entraron. Y antes del 2012, si alguien tuvo una entrada o salida, aunque sea breve o de emergencia, de nuevo la importancia de consultar con un abogado porque no es un sencillo sí o no. He tenido yo casos donde por un notario que le ha dado consejo mal a las personas diciendo no calificas para DACA, se quedaron fuera del programa por años. Y era cuestión solamente de hacer un análisis completo y ser creativo, ¿no? Entonces, ahí es cuando específico, si alguien entró después de junio 15, 2007, es con más importancia consultar con un abogado. Muy bien. Jan, ¿tú quieres agregar algo? No, estoy 100% de acuerdo con lo que dijo Dulce. Muy completa su respuesta. Perfecto. Pregunta de Gaspar. Para tener el derecho para aplicar a DACA, ¿cuáles son los requisitos? También me gustaría tener información de abogados para contactarlos. Bueno, de mi parte yo quisiera decirle a quienes nos están escuchando que pueden llamarnos para agendar una cita con nuestros abogados consultores y abogados PALE. Dulce García y Jan Bejar son dos de nuestros abogados, pero tenemos varios y con cualquiera de ellos podemos nosotros agendar una cita para un diagnóstico inicial. Cada caso es distinto, como dice Dulce, no son siempre respuestas de sí o no. Cada caso es distinto y lo que sí es muy importante es que ustedes acudan con abogados con prestigio, abogados con reputación, abogados que no los van a defraudar. Entonces, la pregunta específica de Gaspar es, para tener derecho a aplicar para DACA, ¿cuáles son los requisitos? Jan, si quieres repetir los requisitos. Sí, claro. Número 1, haber nacido después de junio 15 de 1981 o, lo que es lo mismo, ser menor de edad, menor de 31 años el 15 de junio del año 2012. Haber ingresado a Estados Unidos antes de cumplir 16 años de edad, haber estado físicamente en Estados Unidos
el 15 de junio de 2012 y al momento de someter la solicitud, haber estado ilegalmente aquí el 15 de junio de 2012, que va a la pregunta anterior, haber residido continuamente en Estados Unidos desde junio 15 de 2007 hasta el presente, reunir los requisitos educativos de haber cumplido con high school o lo que en México es educación preparatoria, y si no, entonces estar inscrito o haber cursado un programa de GED, que es escuela de adultos en algunos casos, o estar en las Fuerzas Armadas Americanas o haber prestado servicio honorablemente en las Fuerzas Armadas y no haber sufrido una condena por ciertos crímenes. Y creo que la respuesta anterior de Dulce es muy importante. Estos casos no son fáciles, se tienen que analizar con cuidado, sobre todo si la persona tiene alguna condena. El tener una condena no es simplemente no vas a calificar, significa hay que ver si esa condena se puede modificar para hacerte elegible, si se puede eliminar, o si realmente la interpretación que te dieron es correcta. Hay muchas personas que simplemente dicen, tienes una condena, no calificas. No es cierto. Es necesario analizar esto con absoluto cuidado y preferiblemente por una persona que esté capacitada para hacerlo y que no esté simplemente tratando de defraudar. Muchas gracias, Jan. Esta pregunta es para Irving Hernández. Irving, ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido que enfrentar como beneficiario de DACA? Entonces, en sí hay varios retos, como lo quieras poner. Obviamente el educativo fue la carrera de ingeniería. Laboral fue el poder ejercer mi carrera como ingeniero aeroespacial. Ahorita he tenido que modificar mi pues, trayectoria. Ahorita pues pienso que el próximo año empezar escuela de ley para eventualmente hacer ley de patentes. Pero en sí, obviamente, siempre existe la dificultad humanitaria. He tenido que ver a familiares fallecer viéndolos por un teléfono. Me hubiera gustado pues estar ahí, acompañarlos, sabiendo que pues mis padres no pueden estar con ellos. Obviamente me han pasado ocasiones donde pues hasta un policía le quitó el carro a mi papá y pues yo tuve que correr de donde estaba a ir pues ir por él. Entonces, ha habido muchos riesgos. En sí, pues acuérdense de dónde vienen, sean orgullosos de sus orígenes, pero entiendan que sus padres, como nosotros, Dulce, sé que usa esa terminología, los dreamers originales, nuestros padres, en sí han sacrificado mucho para que tengamos esas oportunidades. En sí puede ser fácil caer en depresión, caer en ansiedad, especialmente en este año que todos estamos encerrados, pero en sí que pues la lucha continúa, hay que continuar mejorando, va a ser muy difícil, se los aseguro, el camino no es fácil y a veces cuando estás hasta enfrente del futuro presidente, de todos estos senadores, te quieres jalar el pelo porque dices, ¿por qué no captan lo que estamos viviendo? ¿Por qué no hacen este cambio? Pero en sí, de nuevo, es tratar de mantener la calma y asegurarnos pues de marchar para enfrente. Muchas gracias, Irving. Para Jan o para Dulce, estoy en Estados Unidos desde el 2006. He completado mi primaria, mi secundaria y mi high school aquí en los Estados Unidos. Mi visa B2 se venció estando aquí en el 2013. Me gustaría saber si soy elegible. Dulce, ¿quieres tomarla tú? Sí. Ok, antes que nada, esto no es consejo legal de ningún caso en particular porque es un poquito peligroso cometer a alguien así en unos segundos, ¿verdad? Pero al parecer lo que importa es si en el 2012 tu estatus estaba vencido, ¿no? Aunque uno diga, oh, la mica o la visa no se vence hasta de 10 años o hace muchos años que se hacían las permanentes, decían, no, pues todavía no se me vence. Si tú ya estabas acumulando lo que nosotros consideramos presencia indocumentada, y parece que tal vez este sea el caso, dependiendo del tipo de visa que uno entra,
puede que ya estabas tú en violación de tu visa, si ya estabas trabajando o estudiando, cualquier cosa que estabas haciendo que era contrario del término de tu visa, posiblemente ya estabas tú aquí sin documentos. Entonces, mucho ojo con eso cuando la gente dice, no, yo tenía mi visa y todavía no se me vencía. Bueno, pudiste tú ya estar acumulando presencia indocumentada al estar aquí en el país, quebrando los términos de tu visa y posiblemente sí calificas. Entonces, de nuevo, voy a parecer ya un récord quebrado al decir, consulta con un abogado porque al parecer sí calificarías, pero como dijo Irving, al tú entregar toda tu información al gobierno, estás tú presentándote a una agencia que se encarga de deportaciones, ¿no? Entonces, lo que es todo el departamento de Homeland Security. Entonces, mucho cuidado en someter sus aplicaciones iniciales, pero hay que ver los documentos que tienes tú en mano, porque mucha gente piensa que ya estaba fuera de estatus o que todavía no estaba fuera de estatus y ya cuando lo mira uno como abogado es otra cosa, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es sí. Al parecer parece que sí calificarías, pero no hay que echarle un vistazo a los documentos que tienes. ¿Puedo hacer un comentario breve? Sí, dale, Jan. Estoy de acuerdo con Dulce. Creo que esa persona probablemente sí califique, porque hay una diferencia enorme entre la fecha de vencimiento de la visa y la fecha de vencimiento de la calidad migratoria de esa persona. Las visas tienen muchas veces vigencia por 10 años. Eso no significa que la persona esté legalmente aquí por 10 años. Cuando una persona entra, el oficial de inmigración le da un cierto tiempo para permanecer aquí. Si sacan un permiso, es por 6 meses. Si no sacan el permiso, es por 30 días. Entonces, si ya ha pasado ese lapso antes de junio 15 de 2012, probablemente sí califique y vale la pena que lo consulte con una persona calificada. Muchísimas gracias. Pregunta para Jan o para Dulce. Si una persona ya tiene 31 años de edad, ¿ya no puede solicitar DACA? Sí puede solicitar DACA. La clave es que la persona tiene que haber sido menor de 31 años el 15 de junio del año 2012. Si cumplieron 31 años después de eso, sí son elegibles. Dulce, ¿estás de acuerdo? Sí, completamente. Muy bien. Pregunta de David Soria. Hola, mi hijo estuvo aquí todo el tiempo, desde el 2004. Solo salimos por emergencia en el 2010 y en el 2012. Tiene comprobantes de que estudió aquí desde los 3 años hasta la actualidad. Puede aplicar para DACA. Tiene 17 años actualmente. Bueno, en principio, posiblemente. La pregunta no es 100% clara. Salimos por emergencia 2 años. No sé si la persona estuvo fuera 2 años o si en 2 años diferentes salieron por un tiempo mínimo, porque dice en 10 y 2012. Dice en 2012, 2010 al 2012. Eso No, muy probable, sí. Dice, salimos por emergencia en 2010 y en 2012. Ok, si eso implica que son 2 salidas, pueden ser 2 salidas cortas. Si es una salida de 2 años, probablemente va a tener un problema. Dulce, ¿qué opinas? Sí, efectivamente. Y también, ¿qué fecha en el 2012? Porque si fue antes del anuncio de junio 15, es mucho más fácil. Hemos tenido otros casos donde la gente ha salido por una razón breve o de emergencia antes de junio 15 del 2012 y hemos procesado bien. En las salidas después de junio 2012, después de que el presidente anunció este programa, no, yo la verdad personalmente no he tenido manera de poder justificar una salida después de que se haya anunciado el programa de DACA. Y entonces es muy importante ver la salida, la fecha, si fue junio 15 de 2012, antes de que se anunciara el programa o después. No sé, Jan, si tú has tenido casos donde después de junio 15 de 2012 se han procesado, pero mi experiencia los están negando. No se me viene a la mente ningún caso en donde eso haya sucedido. Muy bien. Siguiente pregunta para Dulce o para Jan. Hola, mi hija vino aquí en julio del 2006 siendo bebé.
Ahora tiene 15 años de edad y está en primer año de high school. ¿Ella necesita graduarse o puede ya calificar para DACA? No necesita graduarse, necesita estar inscrita y cursando high school o haberlo terminado. Tiene 15 años, esa es la edad límite para empezar y tiene que nada más haber entrado antes de junio 15 del año 2007. Entonces, si entró en julio 2006 y reúne todos los demás requisitos, incluyendo estar inscrita y cursando high school, está bien. Muy bien. Siguiente pregunta de Maribel Solache. ¿Qué tal, Maribel? Gracias por acompañarnos. Cónsul, ¿con cuántas becas va a ayudar a nuestra comunidad en el norte del condado? Le tengo cerca de 20 chicos para DACA inicial. ¿Es necesaria esa ayuda? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Maribel, por ayudar, por organizar, por asegurarte de que los miembros de la comunidad que califican a DACA aprovechen esta oportunidad. Creo contigo que es una responsabilidad compartida, no es un asunto que simplemente les competa, sea de la competencia de ellos y de sus papás, es de la comunidad entera la responsabilidad de asegurarse que todos los que puedan solicitar DACA lo hagan. Sí estamos proporcionando asesorías legales gratuitas para un primer diagnóstico y en algunos casos estamos ya otorgando asesoría financiera parcial a través de nuestros abogados PALE. Por supuesto, como lo decía Dulce, hay 40,000 jóvenes que se han beneficiado de DACA. Es una población muy significativa. Nuestros recursos no alcanzan, siempre van a ser limitados, pero estamos tratando de alargarlo lo más posible. Estamos al final del año fiscal nuestro, veremos cómo viene el presupuesto el próximo año, pero de una u otra manera, ya sea con presupuesto del gobierno de México o bien movilizando a la comunidad, nosotros confiamos en que vamos a poder de manera estratégica y a quien más lo necesite, poder ayudar también financieramente. Yo reitero que la gente que esté interesada debe llamar, solicitar una cita al 619-231-3847, es el teléfono del consulado, 619-231-3847, o bien al correo protección@consulmexsd.org. Pregunta de Kenia Reyes, para Jan o para Dulce. ¿Cuántas personas tienen registradas en DACA? ¿Cuántos mexicanos? ¿Con Biden habrá cambios a DACA? Una pregunta complicada. Creo que la podemos contestar los dos. Dulce, ¿por qué no empiezas tú? Y luego yo hago comentarios. Sí, en algún punto se estimaba que 800,000 recipientes de DACA estaban beneficiándose del programa. Después del 2017, cuando se anunció que se iba a cerrar, los números bajaron, ¿no? Creo que tiene que ver con la desconfianza en el gobierno federal en ese punto. Y pues en los últimos 3 años no se ha abierto las aplicaciones de nuevo para DACA. Entonces se estiman que 300,000 personas podrían aplicar por primera vez al programa de DACA. Y sobre la pregunta de Biden, esa es la pregunta del millón, creo, ¿no? Si van a honorar o no sus promesas, ¿no? Esta administración que va entrando ha prometido proteger el programa de DACA y protegernos a nosotros como Dreamers. Como se había dicho anteriormente, y lo dijo muy bien Jan, una de las cosas que nos pedían a cambio de la protección de DACA era cosas como militarizar más aquí la frontera con agentes de Border Patrol y traer el muro, ¿no? Y nosotros nos oponimos a eso. Ahora ya que llega esta nueva administración, creemos que si el Senado es controlado por los demócratas, haya una posibilidad a un pasillo a la ciudadanía y por eso es que también estamos movilizando el voto en el estado de Georgia. Entonces, aún los que estamos hasta acá en el condado de San Diego, estamos haciendo esfuerzos para hacer un cambio y una diferencia en Georgia, en el estado de Georgia, para que entonces podamos tener ideal el Congreso y el presidente que sea favorable a nuestra comunidad inmigrante. Entonces,
para nosotros lo que vamos a empujar es ya un pasillo de la ciudadanía para los 11 millones de que estamos aquí estimados en este país sin documentos, incluyendo nuestros padres. Absolutamente de acuerdo con Dulce. Quiero hacer hincapié sobre todo en una cosa relacionada con el presidente electo Biden. El presidente no es quien hace las leyes. La gente muchas veces confunde eso. El presidente no hace las leyes. El presidente dirige la política del país. Quien forma las leyes son el Congreso y por eso es tan importante poner atención a las votaciones, sobre todo, como dice Dulce, la que está ahorita pendiente en Georgia, porque eso va a determinar el balance del Congreso y si se llegan a pasar algunas leyes o no. Incluso la habilidad del presidente para trabajar con el Congreso va a depender de a qué grado lo apoya el Congreso. Ahora, el presidente electo Biden, no perdamos de vista de dónde salió. Fue vicepresidente de Barack Obama. Y a pesar de que yo no le tengo mucha confianza a los políticos, creo que el señor Biden va a seguir las políticas originalmente iniciadas por el presidente Obama, porque creo que viene de alguna manera de la misma escuela, de haber estado trabajando con él mano a mano durante 8 años. Creo que tenemos un buen futuro y no está limitado él a DACA. Hay otras opciones que él puede utilizar, incluyendo parole in place y otras opciones que pueden beneficiar muy ampliamente a la población indocumentada. Muchas gracias, Jan. Creo que Irving quería añadir algo. Sí, entonces creo que la palabra clave viene siendo preparación. Entonces, quiero que todos sepan también que desde el año pasado la Cámara de Representantes pasó la medida HR6, the Dream and Promise Act. En sí, eso viene siendo un camino a la residencia y ciudadanía para recipientes DACAs y también para los que están en TPS. Eso ahorita ya ha sido aprobado, ya tiene un año que ha sido aprobado en la Cámara de Representantes. Ahorita está en sí, como le dicen, en el panteón del Senado. En sí, el McConnell, el que es el director actual del Senado, no ha querido poner eso en un voto. Entonces, como dijo Dulce, si el 5 de enero se pueden ganar esos 2 asientos en Georgia, el Senado va a tener una mayoría demócrata. El 20 de enero entra el vicepresidente Biden en poder. Entonces vamos a tener una Cámara de Representantes demócrata, posiblemente un Senado demócrata y un presidente demócrata. Ya se aprobó en sí esa medida en la Cámara de Representantes. Sería solamente algo que se tendría que presentar en el Senado, se aprueba y continúa con el presidente. Entonces, si posiblemente no aplicas para el DACA actualmente, es de prepararte, consultar con abogados y en sí tener la documentación lista por si se abre algo, un nuevo programa que posiblemente te llegue, te dé la oportunidad de obtener la residencia y eventualmente la ciudadanía. Entonces, en sí, en ese momento ya pues yo me despido. Gracias de nuevo, cónsul, por su tiempo, por los recursos. Igual a usted, Jan, Dulce, en sí, de nuevo, la preparación es esencial en estos momentos y en sí vamos a seguir la lucha como una comunidad. De nuevo, gracias a todos y tengan buen día. Gracias, Irving. Te lo agradezco mucho. Nosotros seguimos todavía aquí por un rato más. Larisa Galeana Figueroa pregunta, how should I apply if my permit has been expired for 4 years? ¿Cómo aplico si mi permiso tiene 4 años de haber vencido? Well, if you had DACA before and it has expired and you haven't renewed it and you still meet the requirements, you can submit a new application. There is no bar for you to reapply. The problem occurred in 2017 when the Trump administration closed the door, but it has been reopened and you are clearly eligible if you already had it. La siguiente pregunta, ¿hay algún programa para que te ayuden a aplicar para DACA? Bueno, esa quisiera contestarla yo simplemente para obviar tiempo. Hay varias organizaciones que están otorgando este apoyo. Como hemos dicho,
Nosotros aquí en el consulado podemos asignarles un abogado para una primera sesión de diagnóstico, pero también están Catholic Charities y Jewish Family Services, entre otras, que son organizaciones no lucrativas que se encargan de asesorar a la gente que lo quiere hacer por cuenta propia, o que ya tiene algo avanzado y que le falta poco, o que simplemente lo quiere hacer a través de una organización no lucrativa. Son organizaciones valiosísimas que también, con las cuales también trabajamos y con las cuales también estaremos anunciando próximamente seminarios de Know Your Rights y talleres para ayudar al llenado de DACA. Reitero la invitación a que nos llamen o nos escriban por correo electrónico para agendar cita. Pregunta para Jan. Si una persona cumple todos los requisitos, pero fue culpado por violencia doméstica, ¿puede calificar para DACA? Es posible. Todo depende. Decir fue culpado por violencia doméstica es un término muy amplio. Hay diferentes reglas que castigan lo que puede ser interpretado como violencia doméstica. Hay lo que es abiertamente violencia doméstica y hay lo que es agresión de una persona hacia otra. El simple tocar a una persona de una manera que esa persona no desea ser tocada se considera un crimen, se llama battery. Y en muchas ocasiones, si es entre parejas, se considera domestic battery. Ese no necesariamente asciende a un crimen que descalifica a la persona. Y si la persona sí ha sido convicto de un crimen que lo descalifica, es factible que esa persona obtenga una revisión de ese caso criminal y pueda eliminar esa condena y de esa manera hacerse elegible para DACA. Tiene que ser analizado con mucho cuidado y con una persona realmente capacitada. Hay que tener mucho cuidado a quién se le consulta eso. Muchas gracias. Se nos está acabando el tiempo y todavía tenemos muchas preguntas, entonces voy a empezarlas a hacer en grupo. La primera pregunta es para Jan y la siguiente que voy a formular es para Dulce. A ver, pregunta para Jan. He estado viviendo en Estados Unidos antes del 2007 con visa. Mi visa se vencía en junio de 2012 y como era menor de edad, mi madre me llevó a renovarla. Mi visa vence ahora en junio de 2022. Desde que cumplí 18 en febrero de este año, decidí quedarme aquí. Actualmente soy estudiante en San Diego State. ¿Esto podría afectarme? ¿Podré ser beneficiario de DACA? Y luego la pregunta para Dulce, que es, entre paréntesis, una pregunta muy importante en nuestra opinión aquí en el consulado. ¿Qué tan importante es enviar DACA inicial y renovación antes del 22 de diciembre, que es la fecha en donde tendrá lugar la corte en Texas? Entonces, empecemos primero con la pregunta tuya, Jan. Esa pregunta es una pregunta muy delicada, precisamente porque está al borde de los límites. En otras palabras, la visa de esta persona se vencía precisamente en junio de 2012, que es la fecha a partir de la cual la persona tiene que estar indocumentada. Entonces, si esa persona salió al consulado, renovó la visa y reingresó, es posible que haya estado legalmente aquí en junio de 2012 por algún periodo. Ahora, volviendo a la época de la amnistía hace 30 años, yo argumenté en muchas ocasiones que la gente estaba ilegal aquí, no obstante haber entrado con visa, porque precisamente habían abusado del privilegio de la visa. Entonces, es una opción y es cosa de ser muy creativo en cómo se maneja esto. Es posible que califique, no es posible darle un sí o no en este momento. Gracias. Otras dos preguntas. ¿Qué documentos se tienen que presentar ante un abogado los jóvenes y su familia a la hora de solicitar DACA? Esa pregunta es para cualquiera. ¿Qué documentos se tienen que presentar ante un abogado, tanto los jóvenes como su familia, a la hora de presentar DACA? Y luego Gaspar hace una pregunta también para Jan o para Dulce. ¿Qué pasará o qué pasó
con el programa que se había propuesto para los padres de los Dreamers? Dulce, ¿por qué no la tomas? Sí, Cónsul, voy a combinar la de Texas junto con la última pregunta sobre los padres Sí, de perdón, Dreamers. se me olvidaba esa, Sí. discúlpame. No sabemos lo que vaya a suceder este diciembre 22 con este juez que se encuentra en Texas. El estado de Texas junto con otros 7 estados han demandado para quitar el programa de DACA y lo hicieron años atrás con el argumento de que siempre fue inconstitucional este programa, que Obama nunca tuvo la discreción para establecer este programa, ¿no? Se puso en un breve pausa dada a nuestro gane en la Corte Suprema. Y ahora se está continuando el programa, ¿no? El caso en Texas. Entonces, por eso es que nosotros decimos que no hay nada seguro y que es muy importante para las personas que nunca han aplicado para DACA o que tienen permisos que se les van a expirar en este año, que renueven su DACA o que apliquen por primera vez, porque no sabemos qué es lo que vaya a suceder con este juez que no es un juez favorable para nosotros. Nuestras demandas también en el estado de California, aquí en la cual yo soy una de las demandantes de la administración, también continúa. Entonces, hay varias litigaciones ahorita todavía pendientes. Por eso la importancia de que cuando entre este nuevo presidente, muy claramente desde el primer día diga que va a proteger el programa de DACA. Pero no es necesario que es una fecha límite, que para diciembre 22 es una fecha que se tiene que mandar las aplicaciones. Simplemente que este juez no es favorable para nosotros y no vamos a saber qué es lo que va a querer hacer este juez en diciembre 22, pero nuestra opinión sería una distorsión por completo si es que parar de nuevo el programa de DACA. Entonces, eso no creemos que suceda, pero nadie sabe en realidad qué es lo que va a suceder. Por eso es que estamos diciendo que antes de diciembre 22 se sometan estas aplicaciones. Y sobre el programa de los padres, fue igual, se hizo estos argumentos de que el presidente estaba ejerciendo poderes que no tenía para establecer un programa que protegiera a los padres. Y por eso es de que ese programa que se le llamaba DAPA fue antes de que se estableciera, fue destituido. Y de nuevo, por eso es que estamos empujando este año que viene para un pasillo de la ciudadanía para los 11 millones de personas, no solamente a los recipientes de DACA. Y para eso, como se mencionó antes, tenemos que ganar los 2 asientos en el Senado en Georgia. Entonces, primero ganamos el Senado en Georgia y entonces continúa la esperanza de un pasillo de la ciudadanía para todos. Si se pierden estos asientos en Georgia, estamos viendo en que va a continuar la situación igual porque no va a tener el presidente el apoyo del Congreso. Muy bien. Muchas gracias. Nos queda ya unos cuantos minutos y tenemos muchas preguntas. Puedo avanzar con 2 cuya respuesta yo sé. Acabo de completar la aplicación de DACA, pero quisiera saber cómo o quién me pudiera ayudar para revisar que todo esté correcto antes de entregarla. Sugerimos que nos llames por teléfono o nos mandes un correo electrónico y con gusto agendamos cita con el abogado y te damos referencia de las organizaciones que te pueden ayudar a este respecto. Nuestro teléfono, otra vez, es 619-231-3847 y nuestro correo electrónico protección@consulmexsd.org. Igual, Natalie Ángeles pregunta, ¿hay ayuda financiera para los nuevos solicitantes? Sí tenemos algo de ayuda, se está acabando el año, se está acabando nuestro año fiscal, tenemos que ver cómo viene el próximo presupuesto, pero estamos haciendo lo mejor que podemos con nuestros recursos para ayudar al mayor número de personas conforme a sus necesidades. Cónsul, si me permite, Sí. también las universidades están ofreciendo asistencia legal, lo que es UCSD también tiene su Dream Center y en el colegio comunitario también tienen un abogado. Entonces, si estas personas asisten al colegio o a la universidad, posiblemente puedan obtener asistencia de esa manera. Muy buena anotación, Dulce. 2 preguntas más antes de pedirle a Rafael que nos haga favor de cerrar la sesión. Una para Jan y otra para Dulce.
La pregunta para Dulce. ¿Qué pasa? Y viene del San Diego Union Tribune en español, de Tania Navarro. ¿Qué pasa con aplicantes que tienen mal récord, siendo menores de edad como juveniles? ¿Pueden solicitar DACA? Esa es la pregunta para Dulce. Y la pregunta para Jan. ¿Podría aplicar para DACA mi hija que llegó después del 15 de junio de 2007? Ella llegó en septiembre del 2007. ¿Aún es elegible para aplicar para DACA? Dulce. Posiblemente, de nuevo, es muy importante, como es la misma respuesta que había dado Jan sobre el otro caso penalista. No es un sí o no, porque hay ciertos casos que a los 16 años se pudieron haber transmitido como para un adulto, ¿no? Entonces depende de la severancia. Si mataste a alguien a los 16 años, posiblemente la respuesta sea no, ¿verdad? Entonces depende en la situación de cada persona. Pero en mi experiencia hemos tenido argumentos donde hemos podido establecer que era un delito, aunque para un adulto hubiera sido algo serio, para este niño no lo era. Entonces es importante evaluar el caso. Si todavía no se termina el caso, es muy importante colaborar el abogado de inmigración con el abogado que está llevando a caso el caso criminal. Entonces, no es un sí o no de nuevo, mil disculpas, pero son casos que sí se tienen que tomar más a fondo para ver específicamente de qué tipo de cargo penal estamos hablando, aún incluso hablando de un niño. Gracias, Dulce. Jan, respecto a la persona que llegó en septiembre de 2007. Mira, esa pregunta te la contesto muy brevemente. Considero que no. Si entró después de la fecha límite, no veo cómo pueda calificar. Pero también quisiera comentar muy brevemente sobre la pregunta de Tania Navarro, porque cabe mencionar que en el estado de California, un menor de edad no sale convicto. Aun cuando pueda salir culpable de algo, no cuenta como una condena. Y si no cuenta como una condena, no debe contar como una condena para propósitos de DACA. El gran problema es obtener la documentación del Tribunal de Menores, porque precisamente como son menores de edad, los expedientes están cerrados al público, no se pueden obtener con facilidad y hay que obtener una orden del juez para que esos documentos sean entregados al abogado que necesita usarlos precisamente para defender al muchacho. Pero creo que las posibilidades para un menor que ha tenido algún percance de ese tipo no son fatales. Muchísimas gracias, Jan. Muchísimas gracias, Dulce. Muchísimas gracias a Irving, que lamentablemente se tuvo que adelantar. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Una disculpa a mi amiga Claudia Basurto y a muchas otras personas que amablemente nos hicieron llegar sus preguntas. Lamentablemente ya no hay oportunidad de formulárselas por esta vía, pero lo haremos por otra. Y les agradezco muchísimo. Les reitero que estamos a las órdenes en el Consulado General de México en San Diego. Pueden, quien esté interesado, agendar su cita para asesoría legal al 619-231-3847 o bien al correo electrónico protección@consulmexsd.org. Gracias también a Rafael Fernández de Castro y a su equipo, Arturo Chiquito, Orly Romero, Curtis Bruno, en fin, a la gente que hizo posible este webinar. Y por eso mismo, porque estamos muy agradecidos, quisiera yo pedirle a Rafael que cierre esta sesión. Rafael. Gracias, Carlos, eres muy amable. Bueno, pues mi reconocimiento a Jan, a Dulce, a Irving, extraordinarias respuestas, y me parece que es muy importante que justamente todo el mundo tenga la información clara, porque hay mucho en juego justamente para todos ustedes. Es que enhorabuena, Carlos, qué bueno que reaccionaron tan rápido. Más que reacción, yo lo veo casi hace una semana que esto se abrió, entonces ya está el consulado proporcionando información muy precisa, y me parece de la mayor importancia porque evidentemente se viene una muy importante posibilidad ahí. Digamos, ahora sí hay una luz al final del túnel en muchos temas. En el tema migratorio, desde luego, hay un cambio en la administración. Hoy, justamente,
va a votar el colegio electoral. Hoy es un día importante en los Estados Unidos porque hoy se debe oficializar el triunfo de Joe Biden, así es que me parece muy pertinente este webinar y te agradezco, Carlos, por ahora sí que llamarnos, por hacer equipo, porque es lo que tenemos que hacer, no solamente los mexicanos, sino todos los latinoamericanos en Estados Unidos, hacer equipo, sumar, porque bueno, pues de esa manera podemos estar mejor comunicados y comunicar mejor a la gente. Así es que felicidades, enhorabuena y bueno, vamos a estar muy en contacto porque va a haber mucha chamba en los siguientes días y semanas porque hay que aprovechar cabalmente todas las oportunidades que van a haber y desde luego tratar de sortear algunos riesgos que también hay por ahí. Así es que muchas gracias a todos. Hasta luego. Y gracias a tu equipo, Carlos. Adiós, Jan. Adiós, Dulce. Hasta luego.